En esta lección vamos a revisar dos temas. El primer tema que vamos a revisar a detalle son las preguntas que empiezan con auxiliar y las preguntas que empiezan con una question word. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cómo puedes responder un tipo y cómo puedes responder el otro? Ok, vamos a revisarlas. El primer ejemplo que nos ponen es Is this your wallet? Que significa ¿es esta tu cartera? Entonces, lo que tengo que analizar aquí para yo poder responderla adecuadamente es, primero, ¿de qué me están hablando? Me están hablando de tu cartera. Por lo tanto, es un objeto singular. Y por eso se formuló con is this. Ajá. Por eso se utilizó esta palabra, por eso se utilizó este verbo to be y por eso se utilizó el this. Ajá, porque es singular, estamos hablando de your wallet, un objeto singular. Y la respuesta, como estamos hablando de un sustantivo singular, pues se va a utilizar el it como respuesta, el pronombre it. Esto lo vimos en el video anterior, que el pronombre it se utiliza para cuando queremos referirnos a sustantivos singulares. Yes, it is, o no, it's not, para cosas, ¿vale? Singulares. Ahora, estas preguntas, las dos empiezan con verbo to be, están empezando con su auxiliar. Eso quiere decir que cualquier pregunta, no solamente en este tema, cualquiera, ya sea presente, pasado, futuro, todavía los temas más complejos como presente perfecto, pasado perfecto, si la pregunta empieza con auxiliar, se va a responder sí o no. Ajá, eso es de cajón. Entonces tenlo muy en mente para que sea algo fácil de recordar cuando estés hablando, ¿no? Es una pregunta que empezó con el auxiliar, se responde sí o no. Ok, entonces ya vimos el caso singular. Como se habló de un objeto singular, las respuestas fueron yes it is, no it's not. La pregunta empieza con su auxiliar, es sí o no. La segunda pregunta es are these your keys? Estamos hablando de un objeto en plural, tus llaves. Por lo tanto, se utiliza el are these porque es plural, son estas tus llaves. Y la respuesta, como empezó la pregunta con auxiliar, es sí o no. Ajá. Cuando estamos hablando de cosas plurales se utiliza el pronombre they. Yes they are, no they're not. ¿Ok? Entonces tenlo muy presente que para cosas singulares es el it. Y para cosas plurales es el they. ¿Vale? Y si las preguntas empiezan con el auxiliar es sí o no. Después el otro tipo de preguntas van a ser que empiezan con question word. Ajá. En este caso en específico solamente vamos a tener como ejemplo la palabra where, que significa dónde. Ajá. Entonces, cuando una pregunta empieza con su question word, tengo que responder a la question word. Ajá. En este caso, la pregunta es, ¿dónde está el objeto? Where's your wallet? Estamos hablando de un objeto singular, se utiliza it. Ajá. Aquí el it se está utilizando porque vamos a sustituir wallet. Ajá. Ya no lo vamos a emplear para no sonar repetitivo. ¿No? De lo contrario sonarías, ¿dónde está tu cartera? Bueno, mi cartera está, o la cartera está en tal lugar. Ajá. Utilizamos el pronombre para ya no sonar tan repetitivo, ¿no? Y sonar más simplificado, ¿no? Está, o eso está, en tal lugar. Where's your wallet? It's in my pocket. Y así de sencillo. Para el caso plural, lo que estamos utilizando es verbo to be are, porque estamos hablando de un objeto plural que en teoría es they. Por eso lleva el are. Y recuerda, para objetos plurales se utiliza el they. Cuando la pregunta empieza con la question word, respondemos a esa. ¿Dónde está? Pues están en la mesa, on the table. ¿A qué me refiero? A las llaves. They are. They are on the table. ¿Vale? Entonces, esas son las principales diferencias sobre las preguntas entre sí o no, las preguntas que empiezan con un auxiliar o las preguntas que se formulan con una question word al principio. Aquí tengo más ejemplos. No solamente las preguntas se pueden formular para objetos, para cosas, sino para todas las personas, ¿no? Para todos los pronombres. I, you, he, she, it, we, you, they. Pero el secreto está en que si la pregunta empieza con
el auxiliar, en este caso que es el verbo to be, el que estamos empleando o que está tomando la función del auxiliar, se responderían sí o no. Y dependiendo del sujeto del que estemos hablando, se formularía la respuesta, ¿no? Yes, I am, yes, he is, no, he isn't, etc. Aquí están varios ejemplos. Y lo mismo para ya resumiendo lo de las question words, ¿no? Tengo que ver si estamos hablando de un objeto singular o plural para de acuerdo a eso formular mi respuesta. Where's your wallet es una cosa, por lo tanto, it's. Where are my keys es plural, entonces la respuesta se formula they are on the table.